Bueno, tengamos en esta mañana buen día. La verdad que es muy satisfactorio saber que podemos a través de este medio llegar a ustedes y sabemos que muchas personas están conectándose día a día. Qué bendición es. Vamos a dar comienzo en esta mañana con una oración diciéndole al Señor: Señor, bienvenido, gracias por sostenernos, por enseñarnos y por darnos esa oportunidad de conocerte, de divertirnos, estar en ti, Señor. Gracias, Padre, porque esta mañana tú guiarás, Dios de gloria. Gracias, Señor, porque tú guardarás. Gracias, Padre glorioso, porque tú nos has dado vida y porque tú estás haciendo milagros constantemente, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tenga usted este día de bendición, porque la verdad cada día trae su propio afán. Sí, bienvenidos a todos. Esta es una mañana especial. El Señor de verdad nos ha bendecido. Creo que el pueblo cristiano en el mundo entero, el que es una persona que va a Dios de una u otra forma, tendrá muchas cosas buenas, poderosas para contar, para reconocer. Y es una bendición poder estar para compartir de la palabra de Dios, de la verdad de Dios para todos esta mañana. Y de verdad yo sé que el mensaje, ¿no? Todo lo que podamos conocer de la palabra, todo lo que podamos estudiar en la palabra, siempre nos va a ayudar muchísimo, nos va a enseñar muchísimo. La gran mayoría de los que conocen de Jesús, regularmente cuando nosotros decimos que nos congregamos o que vamos a buscar a Dios, regularmente son una gran mayoría en familia, y damos gracias al Señor porque muchas familias de verdad disponen de este tiempo, este momento que están con nosotros virtualmente para celebrar, para presentar sus vidas a Dios. Y esta mañana entonces queremos dar un mensaje que es un mensaje muy sencillo, muy directo. Es un mensaje que puede llegar a toda clase de personas, los llamados creyentes o discípulos, y también a las multitudes como la Biblia lo describe, o también todas las personas. Porque esta mañana vamos a hablar de un tema que le he titulado El principio y fin del ministerio del Señor Jesús. El comienzo, vamos a mirar una cosa muy interesante en la Biblia de cómo Jesús comenzó su ministerio y cómo terminó su ministerio. Lo vamos a hacer de acuerdo a uno de los evangelistas, uno de los evangelios, que es Mateo. Mateo da una descripción de muchas situaciones de Jesús, desde sus inicios, desde su nacimiento, desde el comienzo, cuando Jesús comienza a predicar, y al final también, cómo Jesús termina su ministerio. Entonces vamos a aprender algo muy importante esta mañana, porque el Señor Jesús, hay algo muy especial, ¿no? Algo muy poderoso, porque Jesús comenzó a predicar, y dice la Biblia que su primer sermón fue desde un monte. No se conoce el nombre del monte, pero es el famoso sermón del monte, y comienza enseñando. Y la Biblia comienza diciendo, ahora lo vamos a leer, que los oyentes fueron las multitudes, pero los que se sentaron cerca de Jesús fueron los discípulos. Entonces la Biblia me enseña a mí que así como Jesús comenzó su ministerio desde un monte y predicándole y enseñándole a los discípulos, Jesús terminó su ministerio en un monte que se llama el Monte de los Olivos, y terminó igualmente enseñándole a los discípulos. Entonces el primer discurso, el primer sermón, está en el capítulo 5 de Mateo al capítulo 7. Del capítulo 5 al capítulo 7. El segundo sermón está del capítulo 24 y 25. Así Jesús termina su ministerio. Entonces vamos a mirar de una forma muy general los dos discursos, los dos sermones, ¿cierto?
Jesús comienza su ministerio enseñándole a los discípulos y se tomó un muy buen tiempo para hablarles de una serie de cosas muy determinantes para ellos cuando comienzan su formación de la fe. Pero vamos a examinar al final que también Jesús, al final, después de los 3 años de compartir, Jesús también termina con un sermón, otro discurso, pero ya más bien de afinamiento en una serie de cosas y determinando otras cosas muy importantes para los discípulos o la iglesia. Entonces, con mi esposa, yo sé que ahorita que comencemos a compartir, vamos a poder hablar de eso que Jesús dijo al comienzo y de eso que Jesús dijo al final de su ministerio. Entonces, para que esto lo podamos ver que es real, como estaba explicando, vamos a leer en el capítulo 4 de Mateo, el versículo 17. En el capítulo 4 de Mateo está cuando Jesús comienza a predicar. En el versículo 17 dice allí entonces: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces escucha eso. Cuando la Biblia dice desde entonces comenzó a predicar, ese es su inicio. ¿Dónde comienza a hacerlo? Ahí dice la Biblia que cuando él escuchó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Él comienza a predicar en la región de Galilea. Y la Biblia dice en el capítulo 5 que él, viendo las multitudes y viendo la necesidad que había, la inquietud que se despertó porque muchos milagros comenzaron a suceder, entonces en el capítulo 5 dice que Jesús subió a un monte, las multitudes lo siguieron, pero dice allí la Biblia que vinieron a él sus discípulos y se sentaron con él. Entonces, aunque una gran multitud escuchó esta palabra, es muy difícil que una gran multitud, a pesar de que tú puedas esforzarte en hablar para que todos te escuchen, realmente los primeros, los que están cerca, son los mejores oyentes, son los que están más a la mano para percatarse de todo, para entenderlo todo, escucharlo todo. Bueno, entonces vamos a examinar el primer sermón de Jesús. Jesús comienza enseñando. ¿Qué es lo primero que Jesús comienza a enseñar? Bueno, vamos a verlo aquí, porque Jesús comenzó a enseñar acerca, así como la Biblia lo describe, ¿no? Jesús comienza a hablar de la ley de Dios, pero él comienza a decir, ¿cierto? ¿Cuál de verdad era la interpretación? ¿Cuál era de verdad el propósito de eso que había estado escrito? Entonces, la primera cosa, en el primer discurso, Jesús enseña acerca de las emociones y la ley de Dios. Las emociones y la ley de Dios. Porque Jesús dice algo muy interesante y muy directo a las personas, porque Jesús dice en el capítulo 5, el versículo 21, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Todos nosotros hemos escuchado eso y lo sabemos así: no matarás. Pero Jesús va más allá, porque Jesús dice que sigue diciendo: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces esa es la primera cosa. La Biblia dice que Jesús, en su primer sermón, cuando comenzó a educar y a enseñar a los primeros creyentes, ellos tenían una óptica de pensar que la maldad solamente estaba en el asesinato, en un hecho grotesco y violento y difícil. Pero Jesús les recuerda a ellos y les dice que no es tanto el hecho mismo del asesinato, sino del enojo, de la rabia, de lo que yo siento contra otro, que es lo que me lleva al asesinato, porque eso fue lo que llevó a matar. El primer homicidio fue por eso. Se enojó Caín fuertemente y mató a su hermano. Entonces Jesús dice allí, Jesús en su primer discurso a los primeros discípulos les enseñó que la ley de Dios es más profunda, es más directa y va a nosotros, a lo que sentimos, a lo que somos. Bueno, verdaderamente es mucho que tenemos para agradecerle a Dios, porque si
escuchamos este relato bíblico, nos damos cuenta cómo todo lo ha preparado el Señor pensando en la familia. Caín y Abel, que eran hermanos. Y esto nace desde la familia, la atención, las emociones, la desatención, los maltratos, el afecto, todo se desarrolla en una familia. Y no es tan fácil en una familia el compartir y el de pronto la convivencia, porque cada quien tiene su forma de ser, cada quien tiene un temperamento, cada quien tiene unas características de gustos. Bueno, y allí Jesús enseña cómo las emociones también saltan en un momento dado. Sí, entonces la palabra enseña, Jesús dice que no es solamente el hecho de matar pensando, porque muchos dicen que no han hecho nada malo porque no han matado a nadie. Pero Jesús dice que cualquiera que se enoje contra su hermano y cualquiera que le diga tonto a su hermano y cualquiera que se burle de su hermano, dice, será culpable de juicio. Entonces, en el primer sermón, Jesús sabe que las personas están mal enseñando, mal interpretando lo que había dicho Dios. Dios ha dicho muchas cosas, la Biblia está a la mano para todos nosotros, pero la forma en que se enseña o se interpreta o se entiende la verdad de Dios a veces es muy corta, a veces en muchas ocasiones no es de verdad como tendría que ser. Bueno, Jesús en su primer sermón habló acerca de las emociones y la ley de Dios. La ley de Dios va de la mano de las emociones, pero también Jesús habló acerca de lo moral. Jesús habló algo acerca de lo moral y la ley de Dios. ¿Sabes por qué? Porque de la misma manera Jesús habló de algo que había estado escrito, los mandamientos que sabemos. ¿Y qué dice entonces? En el capítulo 5, en el versículo 27, ¿qué dice? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Entonces ya, todos nosotros también entendemos mucho eso y lo vemos así, acerca de la infidelidad y todas estas cosas. De pronto muchos no han sido infieles, no se han ido con otras personas, pero mira lo que Jesús dice porque va más allá de eso. Entonces Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Indicando Jesús entonces que el problema de la infidelidad no está afuera, sino adentro, en el corazón, ¿cierto? Muy dentro de ellos. Entonces, en el primer sermón Jesús tiene a los discípulos, los que van a ser los líderes, los que van a ser los empoderados de la fe, y les comienza a dar un sermón que se llama el sermón de la ética, ¿no? El sermón de la ética de la fe. Entonces él habla acerca de las emociones y la ley de Dios, acerca de lo moral y la ley de Dios. Jesús dijo que el adulterio no solamente se comete en el hecho de irse con otra persona, sino dice que cuando una persona comienza a tener deseos por otro. Entonces es algo muy interesante esto. Sí, y el adulterar también tengo entendido que no solamente tiene que ver con la parte sexual, ¿no? Muchas personas adulteran la palabra, bueno, en muchas cosas. El adulterio es como ir a lo que realmente no corresponde. Y vemos como esa parte de que se menciona al principio del versículo, donde dice que el enojo, y eso sucede diariamente, continuamente en las iglesias, en las familias. Y déjeme decirle que a veces usted va a la iglesia cuando normalmente nos estábamos congregando, ahora que volvamos a reempezar, el congregarse no significa, o el ser cristiano no significa que usted no pueda tener un error, puede tenerlo, pero la palabra nos enseña que nosotros debemos repararlo. Y el repararlo es, por ejemplo, cuando dice que no se enoje. Hay una parte en la Biblia donde dice que no deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Entonces sí, arreglar la situación con la persona y tener el carácter y la valentía de poder llegar a ese y arreglar las cosas, porque eso está constituido como... Además porque la ley dice que tienen que ir y reconciliarse, ¿no? O sea, lo que dice mi esposa es real, es decir, frente a las situaciones
A las debilidades y a las falencias y errores Jesús presenta las respuestas, ¿no? Él habló acerca de lo emocional, él habló acerca de lo moral, pero Jesús está hablando de la respuesta, ¿no? Donde, es decir, todos nosotros sí podemos responder de la mejor manera como Dios quiere frente a todo esto. ¿Quién no se enoja? ¿Quién no tiene deseos a veces? ¿Cierto? ¿Quién no es tentado de muchas formas? Entonces, pero Jesús dice que en dónde está la clave, en dónde está la respuesta de todo esto. Sí, la respuesta está en que Dios mismo la da. Dios mismo, Él nos explica qué es lo que no se debe practicar, pero en su gran misericordia también explica cómo se debe resolver esa mala actitud o mal pensamiento que se haya tenido. Cuando habla acerca del homicida, la persona inmediatamente piensa, ay no, yo homicida no, ¿qué tal? Yo nunca he matado a nadie, eso no. Él lo hace, lo muestra como que si fuera un homicidio, el odiar, el tener unos comportamientos como le da el mismo nivel, le da el mismo nivel. Está a la misma altura, mejor dicho. Entonces, bueno, en el primer sermón Jesús está hablando con personas judías. Todos los oyentes son judíos, esclavizados en Roma, pero son judíos, enseñados y formados en lo que se conocía en su momento la ley de Moisés o la ley de Dios. Bueno, Jesús está haciendo discípulos de personas muy religiosas, muy tradicionales, personas que han llevado muchos años, ¿cierto?, en un proceso de una cultura muy fuerte y donde sin darse en cuenta, en medio de algo tan poderoso como fue la ley de Dios, ellos estaban andando de una manera muy equivocada. Por eso Jesús decide comenzar a hacer discípulos, personas muy cercanas. No fue un gran número de personas, es interesante. Los discípulos fueron pocos, las multitudes fueron muchas, los seguidores, pero los discípulos fueron pocos, los que quisieron aprender, los que quisieron recibir la sabiduría de Dios en Jesús. Entonces, en el primer sermón, Jesús está hablando, comienza en un monte y comienza con los discípulos, termina en un monte y termina con los discípulos. Entonces, en la tercera cosa que hace Jesús en el primer sermón es que él habla acerca de la convivencia social. Jesús tomó todos los entornos. Jesús sabía cómo vivían ellos bajo un yugo romano. Y claro, como hay cosas que de pronto están en la palabra, pero de pronto muchos no saben cuándo lo dijo Jesús o por qué lo dijo. Jesús le habló acerca de la convivencia social y la ley, ¿cierto? Entonces esto es algo que nos va a ayudar muchísimo. Yo sé que esta palabra es una palabra muy grande, es una palabra muy amplia, pero yo sé que Dios nos va a ayudar a que podamos compartirla de la mejor manera. Así de pronto hoy no alcancemos a dar todo este mensaje, pero es muy enriquecedor que lo podamos mirar esta mañana. Bueno, entonces lo que estamos mirando esta mañana, de acuerdo al texto de la Biblia en Mateo, estamos revisando lo que es el principio y el fin del ministerio de Jesús. Y estamos viendo cómo Jesús en su primer discurso, Mateo presenta dos discursos muy poderosos al comienzo y al final del ministerio de Jesús. En el primer discurso, Mateo comienza a mostrar cómo Jesús habló acerca de las emociones y la ley de Dios, lo moral y la ley de Dios, y acerca de la convivencia social y la ley de Dios. ¿Qué es lo que dice aquí en Mateo capítulo 5, versículo 38? Que es algo que todos nosotros algún día hemos oído, pero nunca sabemos dónde está o por qué Jesús lo mencionó, ¿no? Entonces aquí dice la Biblia que Jesús dijo: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Es lo que se dijo en el Antiguo Testamento cuando vivían en el desierto. Es decir, que esto hacía pensar que si a mí me hacían un daño, yo hacía otro más grande y era válido. Y eso es lo que vemos en nuestra cotidianidad, las noticias, la prensa y personas que aún conocen de Dios y se alegran y dicen sí, eso le tiene que pasar, eso tenía que sucederle porque él ha hecho esto malo. Pues déjeme decirle que Dios
habla de esto porque sabía que el mundo, nosotros en nuestra humanidad, en nuestra forma de pensar, de ver la vida, creemos que tiene que ser así, pero hay un Dios sobre todo. La misma Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré. No es necesario que el ser humano esté atento de que le hicieron algo malo, le hicieron sufrir, y está pendiente de qué puede pasarle al otro. Hay un proverbio muy bueno que nos dice, cuando tu enemigo cayere, no se regocije tu corazón, no sea que Dios lo mire y aparte de sobre él su mano o su enojo. Entonces eso es efectivo, porque la ira de Dios es la que vale. Dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces no nos estemos preocupando que si este me hizo malo, entonces a este le tiene que ir súper mal. No, tenemos que saber vivir la vida y no estar sembrando venganza, porque si sembramos venganza, venganza recogeremos. Además, porque Jesús en los títulos de la Biblia que tenemos actualmente, a ese pasaje el título es el amor hacia los enemigos. Jesús dijo, ustedes les dijeron, les enseñaron, ustedes los escucharon, y eso fue en el desierto, bajo unas condiciones muy diferentes, y ellos habían permanecido con ideas de esa forma, pero ese no era el propósito de Dios cuando estableció la ley de Dios, porque hubo leyes que ya no podrían estar más. Entonces la Biblia dice que Jesús dice en el versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. ¿Sí ves lo que dice la Biblia? No resistáis al que es malo. O sea, no se ponga a pelear o no se ponga a hacer frente al malo. Porque las personas cuando están en una condición muy mala y tú no estás enseñado a algo malo, digamos, en cuanto a la violencia y al delito, entonces tú pierdes. La Biblia dice, no resistas al que es malo. Entonces esto tiene que ver con la convivencia, porque en el versículo 40 Jesús dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Es decir, te van a hurtar, te van a robar, te están asaltando, entonces entrégalo todo. Imagínate, se lo está diciendo en los tiempos de la esclavitud de judíos con los romanos. Es decir, los romanos en muchos momentos fueron personas que abusaron de su poder, que tenían leyes que hasta los avalaban para hacer daño a personas. Pero entonces Jesús dice, no resistas al que es malo, al que quiera ponerte a pleito, quitarte una cosa, dale también la otra. Y una cosa importante, sabiendo de que nosotros no podemos apartarnos de que todos los que escuchan tienen una familia. En las familias suele suceder que hacen comentarios de las situaciones que pasan. Los padres hablan en voz alta, de pronto del odio que le tienen a alguien, de la maldad que otro les hizo, y los niños están allí recibiendo como una esponja, absorbiendo todo comentario que escuchan en su casa, y los niños van comenzando a cargar su corazón y van viendo las actitudes de su mamá, de su papá, y van comenzando a pensar, cuando yo crezca voy a tomar venganza en lo que le hicieron a mi papá o a mi mamá, porque el niño está escuchando, pero como se siente como incapaz por su edad, por su estatura, de ir a ayudar a sus padres, entonces está reservando cosas para un futuro, está su corazoncito llenándose de un dolor, de una amargura y de una venganza, porque no tienen en cuenta en las casas de que hay cosas que realmente los hijos no deben enterarse, porque los niños comienzan a envenenar su corazón y no pueden tener unas emociones tranquilas para el desarrollo de todo lo que son sus actividades. Luego los padres le están reclamando y preguntando por qué no da el rendimiento suficiente en su estudio, en sus cosas que les han asignado. ¿Por qué? Porque el niño está pensando en asuntos que han tratado los adultos. Sí, de esta manera estamos compartiendo esta palabra, porque lo que nos presenta la Biblia
no está ajeno o no es indiferente o no es lejano a la realidad que todos nosotros vivimos. A la cotidianidad. Hace 2000 años, muchos que se consideraban personas buscadoras de Dios, seguidoras de Dios, personas muy espirituales, estaban en un camino más cerrado de lo que se imaginaron y tenían un conocimiento de Dios, pero tenían una mala interpretación y un mal concepto de lo que estaba escrito. Entonces nosotros no estamos diciendo que tenemos la última verdad o no, que estamos diciendo que tenemos la verdadera interpretación. Solamente estamos tratando de hacer un aporte muy sencillo, un aporte muy especial que pueda ayudar a cada uno. Nosotros no tenemos la última palabra. Y aplicado a la actualidad. Sino que tratamos de compartir eso que entendemos en la palabra de Dios, en lo que está escrito. Jesús comenzó su ministerio enseñándole a los discípulos acerca de la ética de la fe. El cristiano tiene que andar con una ética emocional, una ética moral, una ética de convivencia, una ética social. Porque la Biblia me enseña que Jesús le dijo algo muy interesante a ellos que para nosotros en este momento no sería tan claro, pero se lo voy a explicar, que está en el versículo 42. Aquí dice en el versículo 42. Del versículo 41 lo vamos a leer. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. ¿Sí? Ahí dice, en el versículo 41, al que te obligue, allí dice la Biblia, cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2, porque la ley romana, la ley que había establecido Roma sobre los esclavos judíos, es que toda persona judía, cuando viera a un romano llevar una carga cualquiera, un mercado a la casa, el transporte de alguna cosa, muebles a su casa, el judío tenía que llevarle eso, estaba obligado a llevarle. Pero ¿por qué hablo de que tiene que ver con la convivencia? Cuando tú estás esclavo y te obligan, pero cuando tú haces una cosa donde te están obligando y Jesús dice, tú tienes que ir allá y caminar, por ejemplo, 3 metros con ellos y llevar la carga, entonces Jesús dice, tiene que hacerlo del doble, llévelo más allá. ¿Sabes por qué? Porque cuando a ti te obligan a algo y tú vas más allá de lo que te obligan, entonces eso llama la atención y cae bien. Cae bien cuando tú haces algo más de lo que te obligan. De tal forma que esto comenzó a hacer que la sociedad, la convivencia, la forma de vivir los judíos en la época de Jesús pudiera de pronto mejorar en la calidad de vida en cuanto a cómo los romanos los podían ver a ellos y los podían tratar. Porque Jesús comenzó a enseñarles a ellos que su comportamiento, su actitud, en lugar de ser de ira, en lugar de ser de rabia, en lugar de ser indiferente, en lugar de ser dura, tendría que ser más cordial, tendría que ser más amable, tendría que ser más amiga. De tal manera que Jesús comenzó a romper en ellos muchas cosas equivocadas, muchas ideas contrarias a lo que Dios quería que pasara. Entonces, por eso les estoy tratando de explicarles a ustedes que Jesús en su primer sermón le enseñó cómo convivir con los enemigos, cómo hacer que los enemigos se vuelvan amigos, cómo hacer que el que yo le caiga tan mal, también yo pueda caerle un día bien y él me caiga bien. Y eso tiene que ver mucho en el trato mutuo, en la forma como nos tratamos. Quiero terminar esta primera parte porque creo que esto es muy amplio, porque estamos hablando acerca del principio y del fin del ministerio de Jesús. Comenzó enseñando y terminó enseñando. Se subió al monte y después terminó en el monte de los olivos. ¿Y quiénes eran los oyentes? Los discípulos. ¿Tú quieres aprender más? ¿Tú quieres entender más? Lo último que enseña Jesús en el sermón, aunque fueron muchas cosas, sino que escogimos 4 cosas principales, es que lo cuarto que enseñó Jesús fue lo espiritual y la ley de Dios. Lo espiritual y la ley de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en el sermón del monte, en su primer sermón, Jesús habló 2 veces acerca de la oración.
En la primera parte, cuando comienza a orar y a hablar con el Padre, lo que nosotros conocemos, se conoce en el mundo cristiano como el famoso Padre Nuestro, que fue una oración, fue hablar Jesús con el Padre. Jesús habló allí acerca de la oración, dio algunas recomendaciones, pero en el capítulo 7, ya cuando está terminando su sermón, Él habló otra vez de la oración. ¿Por qué en el mismo discurso habló en 2 ocasiones de la oración? Porque la vida espiritual es determinante. La oración es lo que me acerca a Dios. En el primero Él dijo que la oración tiene que ser en secreto y es privada, y es muy profunda y tiene que ser algo donde estás en intimidad con Dios. En el tiempo de Jesús, las personas y los fariseos habían enseñado que eran oraciones públicas, es decir, que no había un momento donde tuvieras algo personal con Dios. Jesús dijo que era mejor lo personal. Y en la segunda parte, pues Jesús habló acerca de la oración y la regla de oro. Entonces Jesús lo dijo de esta manera. Quiero leerlo porque es muy especial como Él lo dice. En el capítulo 7, en el versículo 7, para que terminemos esta primera parte de este mensaje. Esto es para que nos enriquezcamos, los hombres y mujeres de Dios, o muchas personas que no conocen del Señor, pueden como meditar de una manera sencilla la Escritura. Cómo están tus emociones en cuanto a la ley de Dios, cómo está tu moralidad en cuanto a la ley de Dios, cómo está tu convivencia social, tu relación con otros en cuanto a lo que Dios quiere, y cómo está tu vida espiritual. Jesús dijo en el versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Él usa 3 cosas: pedir, buscar y llamar. Tú estás pidiéndole a Dios, tú estás buscando a Dios, tú estás llamando a Dios, porque la oración es hablar con Dios. Hablar con Dios y verdaderamente tener un quebrantamiento para todas aquellas actitudes que parece difícil dejar, porque la convivencia en la familia, en la convivencia vecinal, que son con vecinos, la convivencia laboral, una cantidad de convivencias que nos toca que pasar a nosotros, no es fácil, porque cada quien tiene una forma de ser, una forma de pensar, y siempre debemos de respetar el punto de vista del otro, pero también cuando le vamos a decir algo, decirlo con respeto, no cargar el corazón. Porque si cargamos el corazón y si redondeamos este tema, hay algo que es totalmente y directamente afectado, que es la salud. La persona que no está en una convivencia agradable, armoniosa, si no va a Dios y presenta y dice: Señor, mira, es que mi forma de ser es esta, y a mí me molesta que me digan tal cosa, o convivir o llegar a mi empleo y saber que voy a ver este jefe, voy a ver este gerente, voy a ver estos compañeros. Hay que ir a Dios, llamar, como decían las Pedir, 3 cosas, pedir, llamar y buscar. Buscar al Señor, buscarlo en espíritu y en verdad, no buscarlo en el momento que ya llegó el problema, llegó la angustia y bueno, me tocó que ir a Dios. No, continuamente tenemos que buscarle. ¿Por qué continuamente tenemos que buscarle? Porque la carne es débil. Y la forma de ser del ser humano, mientras vivamos en esta tierra, tenemos que estar en una continua búsqueda de Dios y en un continuo tocar a Dios para que Dios nos ayude, nos bendiga, y para que Dios haga en nosotros una vida diferente cada día. Porque si no vamos a Dios, es muy difícil que por nuestro propio medio esas características naturales que en muchos años hemos tenido, porque nos hemos criado en una familia, hemos adquirido ciertas costumbres, ciertos modos de vida, y todo esto no es fácil dejarlo de la noche a la mañana. Sí, entonces la palabra enseña, ¿no? Jesús, en su primer discurso, en su primer sermón, habló de 4 cosas claves a los discípulos. Una cosa es ser seguidor y otra cosa es ser discípulo. Los seguidores van siguiendo a Jesús por lo que ven. Los discípulos van más allá y van a Jesús no por lo que ven, sino por lo que escuchan, por lo que aprenden, por lo que ellos reciben. Entonces ellos se volvieron discípulos
porque fueron muy perceptibles, fueron muy cercanos a lo que el Señor quería siempre enseñar y decir, de tal manera que la vida de esas personas fue más transformada, fue más establecida que los seguidores, porque los seguidores se cansaron, porque ellos pensaban vivir solo de los milagros, solo de los beneficios. Pero Jesús les enseñó a esas personas, a esos discípulos, que ellos formaban parte de una sociedad y de una forma de vida contraria a Dios. Y Él comenzó a decirles cómo era el plan de Dios, cómo era en verdad lo que Dios había dicho, había enseñado en la antigüedad. De tal manera que estas 4 cosas, y cuando Jesús termina hablando acerca de la oración, se habla mucho del Padre Nuestro y lo que Jesús dijo, pero no se habla tanto de lo que Él enseñó. Cuando Él fue a orar con el Padre, Él hizo varias recomendaciones y no se habla tanto de eso. Y no se habla tanto de eso cuando Jesús dijo: pedir y van a recibir, busquen y van a hallar, llamen y se les va a abrir. Son cosas muy claves. Las personas que están con nosotros esta mañana, nosotros comenzamos este ministerio a nivel virtual por toda esta situación que se ha dado en el mundo, pero somos pastores de una iglesia local en la ciudad de Cali. Muchos de nuestra iglesia están muy pendientes de que podamos compartir con ellos, pero sí que hay otra gran cantidad de creyentes que por diferentes asuntos, diferentes factores, pueden estar también viendo este video, pueden también estar escuchando este mensaje. Y te quiero decir que Jesús habló en su primer sermón de lo espiritual y la ley de Dios. ¿Cómo consideras tú tu relación con Dios? En cuanto muchos lo ven de una forma muy legal, muy ritual, pero Jesús no lo enseñó de esa forma. Jesús dijo que se había que hablar con el Padre de una forma más personal, más íntima, más profunda, y como Jesús lo dice, ¿no? Jesús dice que pedir sí puede tener un gran efecto. Buscar, dice, tienes que buscar es algo que tiene que ser insistente. Y también dice que llamar para que se abra, porque hay muchas cosas que se han cerrado en tu vida, porque hay muchas cosas que no se están dando de la mejor manera en tu vida, porque la verdad Jesús dijo que llamar a Dios para que nos abra facilita más todo. Queremos terminar este momento levantando una oración y pidiéndole al Señor que te ayude. Está la oportunidad para que te vuelvas un discípulo. El discípulo aprende más, conoce más, recibe más, ¿cierto? Entonces vamos a levantar una oración, le damos gracias porque has podido estar con nosotros esta mañana. El próximo miércoles terminaremos este sermón, este mensaje a las 7 de la noche y con tiempo estaremos explicándoles cuando comience a ver la reapertura, si la bendición de Dios lo permite, cómo vamos a reservar para que puedas estar con nosotros presencialmente y alabes al Señor. Vamos a darle una corta oración y le damos gracias a Dios por su vida. Bueno, démosle gracias a Dios y creo que el domingo vamos a tener una cena, ¿no? Sí. Entonces el miércoles estaremos anunciando de eso. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, gracias por bendecirnos, guardarnos y por ayudarnos. Recuerden que somos Iglesia Internacional Cruzada Cristiana del barrio Calimío Norte en Cali, Colombia, y tenemos esta programación los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, hora colombiana. Dios les bendiga y les amamos mucho. Dios les guarde.